Hoy les platicaré sobre el porfiriato. Bueno, Benito Juárez fue presidente de México antes del porfiriato. Fue presidente entre 1858 y 1872. Dirigió el país en un momento de grandes cambios políticos y sociales. Promulgó las leyes de reforma que nacionalizaron los bienes del clero y establecieron la libertad del culto, entre otros. Murió en 1872 sin concluir el cuatrienio que comenzó tras su segunda reelección. Porfirio Díaz fue presidente de México entre 1876 a 1911. Impulsó la modernización del país a través de la construcción de ferrocarriles y la atracción de inversiones extranjeras. Su larga dictadura generó la insatisfacción y descontento, lo que contribuyó al estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Tras su caída, México experimentó un periodo de gran inestabilidad política y social. En 1876, Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, movimiento revolucionario que lo llevó al poder. En 1871 lanzó el Plan de la Noria en protesta por la reelección de Juárez. El Plan de la Noria fue lanzado el 8 de noviembre de 1871, documento que respondía a un movimiento político y militar dirigido por el general Porfirio Díaz para impedir que Juárez fuera presidente de nuevo. En dicho documento se argumenta que el Congreso de la Unión otorgó el nombramiento del presidente a Juárez debido a que ninguno de los tres candidatos había obtenido la mayoría de votos en las urnas, algo no contemplado dentro de la ley. Sin embargo, el documento no tuvo el éxito esperado y Porfirio Díaz se retiró momentáneamente del escenario público mientras organizaba su próxima campaña política. El Plan de Tuxtepec fue un plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue enunciado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa de Ojitlán, en Tuxtepec. Una vez proclamado el plan, iniciaron los lanzamientos militares en diversos regimientos y guarniciones a lo largo y ancho del país, derrocando gobiernos y tomando pueblos y ciudades. En noviembre de 1876 se da la victoria definitiva por parte del Ejército Regenerador, nombre con el que se conoció las tropas que se alzaron en armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien se vio obligado a salir de México, muriendo en el exilio. Etapas del porfiriato. Puede dividirse en tres etapas principales: temprana, media y tardía. La etapa temprana se caracterizó por la consolidación del poder de Díaz y la estabilización del país. La etapa media se enfocó en la modernización económica y la inversión extranjera. La etapa tardía fue de crisis con creciente conflictividad social y la oposición a la reelección de Díaz, y lo que culminó en la Revolución Mexicana. Elaboración. La etapa temprana. En esta fase Díaz buscaba estabilizar el país después de la Guerra de Reforma, implementó políticas para controlar a los caudillos regionales, fortalecer el ejército y atraer inversiones extranjeras, principalmente europeas. Etapa media. Durante este periodo el gobierno de Díaz se enfocó en la modernización económica, se impulsó la construcción de infraestructura como el ferrocarril y se fomentó la inversión extranjera en minería y agricultura. Aunque esto trajo un crecimiento económico, también aumentó la desigualdad social. La etapa tardía. Se mantenía el poder, la conflictividad social aumentaba. La literatura jurídica durante el porfiriato se caracterizó por un marcado enfoque en la modernización y codificación del derecho, influenciada por el positivismo y la ideología reformista. Los juristas de la época se preocuparon más por la descripción y sistematización del derecho vigente que por la crítica social y sociológica. El derecho de legislación. Durante el porfiriato, la actividad legislativa del Congreso se desarrolló de manera similar a la del siglo
XIX, con algunas limitaciones en su autonomía. A pesar de estas limitaciones, se promulgaron numerosas reformas, leyes y decretos, especialmente en áreas como la militar, propiedad de tierras y el comercio. El derecho constitucional es la rama del derecho que se ocupa de la constitución de un Estado, sus principios, fuentes y la organización y funcionamiento de sus instituciones. En esencia, define la estructura fundamental del Estado y cómo los poderes se relacionan entre sí y con los ciudadanos. El derecho constitucional abarca diversos aspectos: la Constitución, la división de poderes, la organización territorial del Estado, entre otras. Derecho privado es un área del derecho que regula las relaciones entre individuos o entre particulares y el Estado cuando este último actúa como tal. Su objetivo principal es proteger los intereses individuales y garantizar la igualdad jurídica entre los sujetos en estas relaciones. En otras palabras, el derecho privado se enfoca en las relaciones de coordinación entre particulares, basadas en la autonomía de voluntad y la igualdad ante la ley. Derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas entre comerciantes y los actos de comercio. Su objetivo es regular el intercambio de bienes y servicios, garantiza el cumplimiento de las normas y protege los intereses de los comerciantes. La minería fue un sector clave en la economía mexicana, impulsada por la inversión extranjera, principalmente de empresas estadounidenses y británicas. La actividad minera se concentró en la región norte del país, donde se explotaban yacimientos de plata, oro, cobre y zinc. Esta expansión minera se tradujo en un aumento considerable de la producción y la creación de los nuevos poblados en torno a las minerías. Derecho penal, rama del derecho público que se ocupa de definir los delitos, establece las penas y medidas de seguridad aplicables a los infractores y regula la ejecución de sus sanciones. En otras palabras, el derecho penal es el conjunto de normas legales que se utilizan para sancionar las conductas consideradas como contrarias a la ley y que causan daño a la sociedad. El amparo es un mecanismo legal para proteger los derechos constitucionales. Experimentó cambios y limitaciones durante el Porfiriato. Aunque formalmente existía, su aplicación fue restringida especialmente en contra de los actos de la autoridad federal para mantener el control político de la dictadura. Derecho penal, rama del derecho público que se ocupa de definir los delitos, establece las penas y medidas de seguridad aplicables a los infractores y regula la ejecución de sus sanciones. En otras palabras, el derecho penal es el conjunto de normas legales que se utilizan para sancionar las conductas consideradas como contrarias a la ley y que causan daño a la sociedad. El amparo es un mecanismo legal para proteger los derechos constitucionales. Experimentó cambios y limitaciones durante el Porfiriato. Aunque formalmente existía, su aplicación fue restringida especialmente en contra de los actos de la autoridad federal para mantener el control político de la dictadura.